feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy. Es este brother. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Un cordial saludo a mi madre que me está escuchando por Facebook Live y pues un saludito a cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta tarde. Y vamos a prepararnos, ¿cómo ven, hermanos? Si nos preparamos para recibir bendición por medio de su palabra. En esta tarde vamos a compartir un mensaje que se llama, que le he titulado La voz de la nube y la voz del amado. Es un episodio en la Biblia en cual yo personalmente muy poco en este episodio, en este relato, hablarse de la transfiguración. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado. Una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado,
a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La diferencia entre el evangelio de Lucas al evangelio de San Mateo y Marcos, ¿verdad? Es de que marca una diferencia. En este relato de Lucas, ¿verdad? Sabiendo que Lucas pues era un doctor, ¿verdad? Era una persona en detalles. Él es el único aquí en donde él detalladamente habla de que Jesucristo había subido a orar. Porque dice aquí, Jesucristo había subido a orar, dice, y mientras que él oraba, fue cuando pasó la transfiguración, por medio de la oración. Pero cuando vemos este acontecimiento, vemos muchísimas cosas aquí pasar en este evento, ¿verdad? Obviamente ya habíamos visto un evento tal así como cuando en el bautismo de Jesús. Y vemos que la diferencia de ese acontecimiento, ¿verdad? Al acontecimiento es que en este acontecimiento la voz del Padre le habla a los discípulos. Mientras que en el bautismo de Jesús le hablaba, eres mi hijo amado, ¿sí? En cual hallo complacencia. Pero, hermanos, si vamos a ver el detalle, ¿verdad? De la presencia de Dios, es muy detalladamente aquí por qué es que también se transfigura o no se transfigura, sino sale Moisés y Elías. Hablando de la transfiguración, ¿verdad? La palabra transfiguración simboliza o significa, sí, algo del interior al exterior, muy diferente a lo que es un disfraz. Cuando se pone un disfraz, el disfraz se pone y se cambia la apariencia de la persona, ¿sí? Pero la diferencia aquí en la transfiguración de Jesús es que el poder sale de él. De él sale el poder. De él dice aquí, dice San Lucas que fue su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otro. Y su vestido cambió a un blanco resplandeciente. En Marcos habla de ropa blanca y en Mateo dice que era como sol, como resplandeciendo como sol. Pero aquí Lucas habla de que su rostro cambió. Fue transfigurado de adentro hacia afuera. El poder salió de adentro hacia afuera. Esa es la maravilla y lo majestuoso de que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que él no fue como Moisés, que Moisés tuvo que ponerse el velo porque su rostro había cambiado por medio de la presencia de Dios. Pero aquí la presencia de Dios estaba en Jesús mismo. Pero aquí vemos, ¿verdad? Lo importante de que primeramente vemos a Moisés y Elías en este episodio, ¿sí? ¿Por qué Moisés y Elías? Vemos a Elías, el profeta, y vemos a Moisés, la ley, representando la ley, y a Elías, los profetas. Pero aquí estamos viendo a Jesucristo sobre la ley, que vino a cumplir la ley. Él vino y nos dijo, no vine yo a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Y él vino a ser la esencia de la profecía, de todo lo que los profetas anteriores habían profetizado. Él vino a ser la profecía suprema, la soberana, la profecía perfecta, que era la que esperaban los judíos, que tristemente no pudieron reconocer. Pero en esto, por eso vemos esos personajes ahí. Pero vemos a los discípulos, ¿verdad? La reacción de los discípulos. Muchas veces, hermanos, nosotros buscamos, ¿verdad?, claras evidencias de la presencia de Dios. A veces la buscamos en formas extraordinarias. Como podemos ver, queremos buscar la figura de Jesús, como se le apareció a Saulo, a Pablo. A veces queremos ver el fuego del Espíritu Santo, como se vio en el día del Pentecostés. A veces queremos escuchar la voz de Dios cuando buscamos la presencia del Supremo, Soberano. Pero, ¿cuál fuera nuestra conducta si tuviéramos episodios tales como esos? Sí. Pienso que nuestra carne pecaminosa actuara de la misma manera que los discípulos actuaron, asustados, con el rostro
al suelo. ¿Qué hiciéramos con la presencia de Dios? Tal presencia así delante de nosotros, hermanos. El cambio interno viene mucho más allá que un milagro tal como es. Porque si vemos, hermanos, en realidad no sabríamos lo que estuviéramos pidiendo cuando a veces queremos pedir por la presencia de Dios. Y Señor, manifiéstate, y Señor, manda tu fuego, y Señor, sí. Pero, ¿cuál fuera nuestra reacción? ¿Qué fuera el cambio? ¿Y para qué buscaríamos esa manifestación de parte de Dios? Lo espiritual tiene que crecer de lo espiritual, hermanos. Porque nuestra carnalidad, nuestros sentidos pudieran ver eso. Pero, ¿qué verdaderamente sucedió cuando se manifestó el Señor Jesucristo con los discípulos? Hubo traición, negación, hubo duda, hubo todo eso. Y eso de la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino la apariencia de Moisés y Elías atestando claramente que él era el enviado que estaba cumpliendo la ley y también cumpliendo claramente la profecía de cual quien se había profetizado. Todavía sí no fue suficiente para la carnalidad, la duda, lo pecaminoso de los discípulos. Y eso es lo que a veces pasa, hermanos. Nos empezamos a acostumbrar y empezamos a buscar presencia de Dios de una manera tan extraordinaria que nos empezamos a depender de eso. Pero como dije yo, lo espiritual tiene que crecer de lo espiritual, nacer de lo espiritual. En este acontecimiento es algo trascendente, algo tan hermoso, algo tan poderoso y majestuoso, que fueron testigos los 3 discípulos. ¿Por qué 3? Porque sabemos lo que dice la palabra de Dios, de 3 testigos, de 2, 3 testigos, para que pueda atestar que sí pasó. No hay duda, no cabe duda de que esto sucedió. Pero nosotros seguimos buscando esas experiencias extraordinarias. Y nos hacemos, digamos, unas personas inmaduras. Porque no nos permite a poder desarrollar una relación con el Señor. Por eso hay multitudes, hermanos, de milagros en la Biblia que no producieron salvación. Ni siquiera la gratitud, como lo que habla el Señor de los 10 leprosos, que solamente uno regresó y hubo sanidad. ¿Sí? ¿Cuántos milagros no hubo? ¿Cuántos milagros no vio el pueblo de Dios? Y milagros tras milagros, y no fue suficiente para poder atestar que era el Hijo de Dios, que era la mera presencia del Dios Altísimo. Escucharon la voz, los discípulos, de Dios Padre en decirles, y la palabra fue dirigida a los discípulos cuando la voz de lo alto les dice: este es mi Hijo amado, y a él oíd. Y a él oíd. Pero qué triste es, ¿verdad?, de que cuando escuchan la mera voz de Dios Padre atestar de que ese es su Hijo, no fue suficiente para que en ellos hubiera una transformación espiritual, porque fue una experiencia carnal exterior. Y la experiencia nuestra, hermanos, tiene que ser una experiencia interna, una experiencia que solamente el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestra manera de pensar y verdaderamente ver al Señor, conocer al Señor, tener una relación con el Señor. Porque hoy en día nos hemos querido a imponer a ver milagros y ver cómo hay sanidad física.
Pero para mí el milagro más maravilloso que ha habido en mi vida es el milagro de la transformación. El milagro que cuando el Señor solamente viene y saca ese corazón de piedra y puede poner un corazón de carne en donde puede matar y traer muerte a la duda. Puede traer muerte a la incredulidad. En donde solamente el Espíritu de Dios trae convicción a mi vida. Trae convicción de que Dios tiene una relación conmigo y yo una relación con Él por medio de su Espíritu Santo, y Él me habla, aunque no escuche su voz audible, aunque no se me aparezca y lo mire en una forma tan maravillosa como la transfiguración, aunque no sienta un fuego en mí, yo sé que mi Señor es real y existe, porque Él está obrando en mi corazón. Porque es como le dijo a Tomás: Tomás, tú has creído porque me has visto. Bienaventurado aquel que ha creído en mí y no me ha visto. ¿Por qué nos hemos impuesto ahora a querer ver maravillas si la maravilla está en su palabra? La maravilla es cuando nosotros podemos decir no al pecado. La maravilla es cuando nosotros tenemos misericordia del prójimo. La maravilla es cuando nosotros creemos que nosotros tenemos un Padre que nos ha redimido. La maravilla es cuando nosotros hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestras familias. Ahí es donde está la transfiguración magnífica y majestuosa en nuestras vidas al diario vivir. En esta gran voz audible del Padre fue escuchada por los discípulos y cayeron asustados. Así como no quería subir el pueblo de Israel, así como no quiso subir el pueblo de Israel al monte Sinaí cuando Moisés se encontraba con Dios mismo, y tenían miedo. La palabra de Dios dice que la sabiduría viene primeramente por el temor a Dios. Hermanos, hoy en día hemos categorizado, ¿verdad? O poner al Señor como un Dios bueno, de amor, bondadoso, lleno de misericordia, paciente. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero yo tengo la certeza que si hubiera una manifestación de Dios en nuestras vidas de esa manera, tuviéramos temor de un ser grandioso como Él. No supiéramos cómo corresponderle correctamente. Nuestra carne pecaminosa no pudiera contemplar tanto poder, hermanos. Si con solamente a veces una caricia de su poder no aguantamos, hermanos. Y andamos deseando y buscando experiencias. La experiencia más maravillosa que podemos tener, hermanos, usted y yo, es una experiencia de relación con el Señor. Por eso seguimos viendo multitudes de milagros en las iglesias, escuchamos multitudes de testimonios, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre, grande en su misericordia. Pero, mi hermano, ¿cuántos más milagros debemos de ver para creer? ¿Cuándo va a ser que verdaderamente vamos a creer de una manera correcta? Y la manera correcta de creer, hermanos, es cuando empezamos a ser obedientes. Empezamos a someternos al Altísimo. Empezamos a escuchar su voz en su palabra. Empezamos a recibir la confrontación de su palabra a nuestras vidas y a nuestro pecado de una manera de gratitud, con gratitud, en lugar de ofendernos. En donde podamos reconocer nuestro estado pecaminoso, donde podamos reconocer delante de Dios que Él es el que pagó el precio de nuestros pecados y que por medio de Él podemos vivir ahora en esperanza. Y que por medio de esa esperanza podemos creer en redención y en justificación. Y que diariamente estamos siendo salvos.
La salvación es diaria, hermanos. La palabra lo dice claro. La salvación es diaria. Por eso dice que cuidemos con temor y temblor, que no pierdamos nuestra salvación. Yo sé que el tema de que si la salvación se pierde o no se pierde es un tema polémico, ¿sí? Pero por algo nos dice la palabra de eso, hermanos. Y tenemos que cuidar lo más apreciado, lo que se pagó un precio muy caro, que a usted ni a mí nos costó, pero que ahora sí nos está costando cuando nos negamos a nosotros mismos. En este acontecimiento de la transfiguración, hermanos, es un tema tan profundo y extenso que no tengo el tiempo el día de hoy para profundizar en él, pero quiero que contemplen lo maravilloso que pasó en esa escena, en ese relato. Primeramente, no puede haber duda de que sucedió. No podemos dudar, hermanos, porque tenemos 3 personajes que atestan a lo que sucedió, que testifican de lo que ellos vieron. Sí, 3 personajes que con su testimonio y con su muerte nos pueden confirmar que lo que relatan fue verdad. Porque ellos no iban a vivir el testimonio ni iban a morir por la causa de Cristo si no fuera sucedido eso y no fueran creído en quién era el Señor Jesucristo. Pero tristemente, hermanos, las experiencias externas no nos van a poder transformar ni nos van a poder hacer crecer nuestra fe. La fe de ellos crecieron solamente cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y les dio poder para que pudieran predicar la palabra con valentía. Es la única manera que nosotros podemos ser transformados desde el interior, no con las experiencias externas, hermanos. Las experiencias externas son maravillosas. Cuando el Señor le place bendecirnos de esa manera, gloria a Dios. Pero si el Señor no le place bendecirnos en experiencias externas, gloria a Dios, porque me está bendiciendo con su palabra. Gloria a Dios, porque me está bendiciendo con su presencia en darme entendimiento de su palabra. Gloria a Dios, porque me está bendiciendo mi alma en darme convicción que de lo que recibo de gracia tengo que dar de gracia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. En esta tarde no estoy aquí porque el Señor se me apareció y vino y me dijo, así como a Pablo, no. Yo estoy aquí porque yo tengo la convicción de que mi Señor vive y que mi Señor ha muerto por mí, me ha redimido y me ha redimido con propósito. Así que si tú estás escuchando en esta tarde, radio escucha, o me estás viendo por Facebook Live, a ti también te ha permitido escuchar esta palabra. Para que creas por medio de su palabra y no solamente por los milagros que vemos en la televisión o de los testimonios que escuchamos. ¿Qué testimonio, hermano, más grande hay del Señor Jesucristo? Es maravilloso ir a las noches de servicios a donde hay noches de testimonio. Es maravilloso ir a ir lo que el Señor hace en las vidas de las personas. La palabra de Dios dice que publiquemos las maravillas que hace el Señor, ¿sí? Es bueno, es hermoso eso. Pero nunca, hermanos, tenemos que poner énfasis a un ganguero que ahora es cristiano, a un artista que ahora es cristiano, a un satánico que ahora es cristiano. Nunca, hermanos, nunca. El testimonio más maravilloso y más poderoso que hay es aquel que subió a la cruz y dio su vida por ti y por mí. El Señor Jesucristo. No hay testimonio más grande que el de Él. Porque no solamente dio su vida, pero le quitó las llaves de la muerte. En el Hades le quitó las llaves a la muerte. Y ahora tenemos vida y vida eterna por medio de Él. Y nuestros pecados han sido perdonados. Solamente por la sangre de Él. Qué testimonio más maravilloso que hay. Gloria a Dios por todas esas personas que han sido transformadas. Gloria a Dios, que la gracia y la misericordia ha llegado sobre sus vidas. Gloria a Dios por mi vida, por la vida tuya. Gloria a Dios por ello. Pero nunca se nos olvide quién lo hizo posible. Nunca se nos olvide quién lo hizo posible. Porque hoy en día, tristemente, a veces le ponemos el énfasis al pecador
que fue rescatado o que ahora es una persona que sigue a Cristo, cuando antes le servía a Satán. A veces le ponemos énfasis a alguien así. Sí, pero no se trata del artista, no se trata del violento, no se trata del miembro del cartel o X o otro, no se trata, porque hasta una misma anciana que la sociedad le llama buena y moralmente adecuada, ¿verdad? Es una misma persona que es pecadora y que iba rumbo al infierno también, igual que el miembro del cartel. Es igual, o sea, van al mismo lugar. Eso no se trata aquí de darle honor y gloria a aquel que ahora sigue a Cristo. No, se trata siempre del testimonio de que se transfiguró, de que salió la gloria de sí mismo y que testificó, y que su manifestación fue lo que dijo: aquí está el cumplimiento de la palabra. Aquí está el cumplimiento de la ley de Moisés y de los profetas. Soy yo, por cual él se había profetizado por muchos años. Soy yo, aquí vengo a cumplirlo. A veces como humanos nos preferimos no creer. Es por eso cuando él abrió el Torah ahí con los religiosos, y él dijo: aquí se ha cumplido. Hoy, este día, se cumple esta palabra. Fue blasfemia para ellos. No podían creer, no podían entender que una persona que estaba delante de ellos era el cumplimiento de lo que ellos tanto habían creído y de tanto que habían esperado. Pero hermanos, tú y yo sí creemos. Sí creemos, porque a veces ellos buscaban y pedían milagros y se les dio una probadita de milagros y todavía no creyeron. Hermanos, yo no necesito un milagro. El milagro está en mí. La transfiguración de mi Cristo está en mí. Está en su Santo Espíritu, obrando en mi vida todos los días. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí dice que, si vamos otra vez al versículo, dice: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. No solamente anunciaron el cumplimiento de la ley, no solamente anunciaron también la profecía en Elías, sino también hablaban de la partida y siguieron profetizando que Jesucristo iba a partir, que también iba a partir y que se iba a cumplir en Jerusalén. Pero aquí lo hermoso es, hermanos, que dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, cansados en su carne. Pero permanecieron despiertos, pudieron permanecer despiertos. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Ahora, hermanos, muchos de nosotros hemos caído en sueño, porque ahora necesitamos que nos despierten los milagros, las maravillas. Pero vamos a permanecer despiertos para poder ver la gloria de Dios a diario. Y si podemos entender que podemos ser testigos de la gloria de Dios diariamente, hermanos, les puedo asegurar que no vamos a estar rendidos de sueño, sino al contrario, vamos a vivir vivos en expectativa de lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas y qué es lo que va a hacer en otras vidas por medio de nosotros. Cuando vivimos en esa expectativa, cuando nosotros vivimos en una manera que no estamos dormidos, que no caemos en sueño, que nos cansamos, sí nos cansamos. Somos humanos, somos carne. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios vivifica. El Espíritu de Dios fortalece, el Espíritu de Dios edifica. Pero también el Espíritu de Dios nos da esas fuerzas para seguir adelante. Pero cuando nosotros tenemos ese entendimiento, hermanos, a diario que estamos viendo la transfiguración de nuestro Cristo por medio del Espíritu Santo, vivimos el fuego del Espíritu Santo, vivimos la transfiguración de Cristo en el Espíritu Santo y escuchamos la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Vivimos todo eso en el poder del Espíritu de Dios, hermanos. A no caer
en esa falacia donde nosotros tenemos que ver, tenemos que presenciar milagros. Tristemente yo he escuchado hermanos y hermanas decir: no está la presencia de Dios ahí porque no hay milagros. Pero hermanos, se está predicando la palabra de Dios, gente está siendo transformada. ¿Cómo decir que no hay milagros ahí? Se está alabando y adorando al Altísimo. ¿Cómo decir que no hay milagros ahí? Se está creyendo en un Dios que no se ve. ¿Cómo decir que no hay milagros ahí? Se está reuniendo gente voluntariamente porque está buscando, creyendo y sabiendo y teniendo esa convicción que Dios está ahí. Y que el pueblo de Dios se reúne y que la presencia de Dios está en el pueblo de Dios, y cuando se reúne se manifiesta bendición por medio de su palabra, por medio de transformación, por medio de sanidad en el alma, por medio de renovación de manera de pensar. ¿Cómo decir que no hay milagro? Dios se reúne. Dios está en el pueblo de Dios. No hay necesidad que nosotros miremos milagros para poder creer. En este año que viene vamos a empezar un discipulado verdadero en el Señor. Un discipulado que el Espíritu de Dios nos disipule por medio de su palabra, por medio de aquellos mensajeros que son portavoces de su palabra en las congregaciones. Vamos a rogarle al Señor que nos dé sabiduría de lo alto, para poder entender su palabra, para poder entender su presencia. Cuando nosotros buscamos su presencia, poder entender que su presencia está en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Vamos a buscar la presencia de Dios en su palabra. Vamos a recibir su palabra en su corazón, pero no nomás oidores, sino hacedores de su palabra. En este año, hermanos, yo sé que va a haber muchas resoluciones y propósitos y esto y lo otro y promesas, ¿verdad? Miren, comprométase con usted mismo en crecer de una manera espiritual, porque es necesario, hermanos, los tiempos son cortos. Es necesario que verdaderamente empiecemos a conocer a nuestro Señor, porque no queremos escuchar esas palabras el día que estemos delante de su presencia, hermanos. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No, Señor, pero hice milagros y prodigios y en tu nombre expulsé demonios. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no hubo intimidad. No hubo intimidad. Cuando se habla de que Adán conoció a Eva, se habla de que la conoció, hubo intimidad. Aquí hay una intimidad espiritual, hermanos. En este año que viene vamos a tener una intimidad con el Señor. Una verdadera intimidad. Y no depender de maravillas ni cosas extraordinarias que tenemos que ver para creer. No, nosotros vamos a creer y es como vamos a ver. Aquí fue el problema con los discípulos, que ellos vieron, pero todavía así no creyeron. Cuando parte el Señor, cuando fue crucificado, ¿cómo fue que quedó su ánimo? ¿Qué pasó con haber visto un acontecimiento tan maravilloso en la transfiguración? ¿Cómo es que Pedro pudo haber negado al Dios mismo manifestado en poder? ¿Cómo fue posible que pudo hacer eso? ¿Por qué? Porque el milagro no transforma, sino la palabra de Dios es como transforma. Es como transforma. La palabra de Dios, los milagros, las maravillas, hermanos. Es entonces como nosotros podemos ver que verdaderamente hemos creído. Cuando empezamos a caminar con la certeza de que el Señor se ha transfigurado en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, en forma, diríamos, física, porque nuestro resplandecer es diferente, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, se puede ver la presencia de Dios en nosotros, se puede sentir la presencia de Dios cuando un hermano se acerca y trae la presencia de Dios, hermanos.
Se puede sentir el poder de Dios, el fuego de Dios. Cuando una persona ora por ti, se manifiesta el poder de Dios. Y siente la persona por la cual estás orando un poder, pero no un poder para que se caiga, no un poder para que llore, sino un poder para que crea y tenga una convicción de que se está orando un Dios que está escuchando, un Dios vivo, un Dios de misericordia, para que podamos escuchar la voz de Dios, así como los discípulos la escucharon. Y esa fue la voz de Dios Padre que les dijo, y todavía sí no pudieron creer y dudaron cuando el Señor fue crucificado. Es así cuando nosotros, por medio de su Espíritu, vamos también a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Viene un año nuevo prontamente, y qué gran aventura, hermanos, ¿verdad? Pregúntese, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí en este año que viene? Yo no lo sé, ni usted lo sabe, pero sí le puedo asegurar algo, que si nos metemos en su palabra, hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios. No que el Señor me dijo, no que el Señor me reveló, que el Señor es... Hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, hermanos. Vamos no estoy diciendo que anulemos las cosas extraordinarias, no estoy diciendo eso tampoco, pero no a poner énfasis en eso, y que solamente Dios me dijo, y que Dios me habló, y que Dios me habló. ¿De qué sirve, hermanos? Si a veces no hay transformación. Yo he escuchado tantas personas que me han dicho, Dios me dijo, Dios me habló, y su testimonio, ay, hermanos, es pésimo, ¿sí? Yo quiero que Dios me hable por medio de su palabra, porque si yo estoy caminando con el Señor y el Señor conmigo, como me dijo que Él va a estar conmigo hasta el fin, yo estoy seguro que cada paso que dé, si yo soy obediente, escucho su palabra, tengo la convicción de que su Espíritu Santo está en mí y que está transformándome, y por medio de su manifestación me está haciendo una nueva criatura, hermanos, yo voy a tener la certeza de que estoy caminando correctamente, y que no tengo que y cualquier cosa que venga, acontecimientos que vengan al diario vivir, sé que es el propósito de Dios y que Dios lo propuso así. Y es entonces cuando tenemos que estar preparados, porque cuando vivimos preparados, hermanos, y caminamos de esa manera, no tenemos que estar y Dios me dijo, y qué me va a decir Dios, y que esto y que lo otro. Hermanos, cuando camina uno con Dios, Dios está con uno y Dios le revela, Dios lo guía por medio de su Espíritu Santo. Este ha sido mi mensaje, hermanos, en esta tarde. Pero antes de traer clausura a este mensaje, ¿verdad? A esta actividad en esta tarde, quiero motivarlos, que sigan conectados con el Señor por cualquiera que sea el medio, que sigan apoyando a esta radiodifusora, que es una radiodifusora de bendición para aquí el Valle de Texas, y para donde alcance la señal, Monterrey y todas aquellas partes, sí. Quiero que sigan apoyando y que sigan orando por esta radiodifusora que el Señor ha escogido para ser de bendición. Y meramente, ¿verdad? Estoy agradecido con el Señor por los medios que Él pone y los instrumentos que Él usa para poder bendecir a su pueblo. Les pido que oren por esta radiodifusora, por los servidores que sirven aquí, por un servidor. Y mi deseo es que Dios los bendiga y que los prospere, que este año que venga nos traiga unas aventuras maravillosas, milagrosas, pero para que todo sea para la honra y gloria de Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, y lo hagamos para su honra y su gloria, hermanos. Nunca se le olvide, que nunca se llegue a confundirse que porque ve el nombre suyo en una parte, o porque trae un título, o porque le llamaron a servir en una cierta manera. Hermanos, que nunca se nos quite la humildad. Así como el Señor se humilló para poderle lavar los pies a los discípulos, así también nosotros, hermanos, porque nosotros fuimos llamados a servir, hermanos, y vamos a servirle al Señor con excelencia este año que viene, porque para eso fuimos llamados. Lo invito a que se una, y que seamos un pueblo que se mueve, un pueblo que sea la luz en el medio de la oscuridad, y que seamos la sal del mundo, que marquemos diferencia, pero con madurez, con convicción y con perseverancia.
Mi deseo es que Dios me los bendiga en esta tarde. Pero antes de que la clausura, vamos a orarle al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Señor, en esta tarde. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho en este año. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, Señor, en la vida del Radio Escucha, en mi vida, las vidas de nuestras familias, en lo que ha hecho usted en esta radiodifusora. Muchísimas gracias, Señor. Le rogamos, Señor, que usted siga bendiciendo primeramente a esta radiodifusora, a los servidores que sirven aquí, a sus instrumentos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias, Señor, les ruego que los bendiga y que los siga usando de una manera maravillosa, Señor, para que se sigan escuchando, Señor, palabras suyas, Señor, y que su palabra sea expuesta de una manera, Señor, espiritual, de una manera sabia, Señor, y que sea usted el que hable por medio de estos medios. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, Señor. Le ruego, Señor, que por favor nos permita, Señor, madurar por medio de su Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo sea el que nos traiga, Señor, la confirmación, Señor, de que usted vive en nosotros. Y que por medio, Señor, de su Espíritu Santo, Señor, empiecemos, Señor, a tener una fe, Señor, que perdure, Señor. Una fe, Señor, que no sea movida, Señor, como las olas de lado a lado, Señor, sino que sea una fe, Señor, que permanezca, Señor, y por eso permanezca, no importando, Señor, las circunstancias, sino que demos gracias en todo, Señor. No por los problemas, sino porque sabemos que tenemos un Dios que está en el medio de los problemas con nosotros, Señor. Sabemos que tenemos un Dios que está en las circunstancias, un Dios de la circunstancia. Le rogamos, Señor, que nos dé una convicción de maduración, Señor. Que ya no seamos bebés espirituales, sino que crezcamos en usted, Señor. Que seamos obedientes y menos rebeldes. Que ya no seamos, Señor, personas ociosas, Señor, sino que seamos personas que perseveren, que estén listas, Señor, para guerrear, Señor, en la buena batalla, Señor. Ayúdenos, Señor. Todo esto, Señor, se lo rogamos y lo creemos, Señor, porque usted lo está escuchando, Señor, en la autoridad y en el nombre de Jesucristo y la convicción del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, pueblo de Dios.